Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Bien Dateado, como siempre a través de la pantalla de Canal Institucional, este programa de servicio al ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Y el DANE, a través de sus estudios estadísticos, considera pobre a quienes tengan ingresos inferiores mensuales a 208.700 pesos. Pero hoy vamos a hablar de un fenómeno que afecta a las familias de clase media alta y alta. Es la pobreza oculta. Como cualquier fenómeno, estas personas quedan desamparadas y con dificultades de salir de él. Por eso, si usted lo ha vivido, le ha tocado o está padeciendo necesidades, hoy en Bien Dateado vamos a hablar de la pobreza oculta y en pocos minutos tendremos a un experto que nos explicará de qué se trata este fenómeno, pero lo más importante, encontrar soluciones. Nos pueden enviar sus preguntas, dudas y comentarios a través de Facebook Live, Canal Institucional, o enviarnos una corta nota de voz a nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, y les recordamos que estamos vía streaming en www.canalinstitucional.tv. ¿Y sabe usted que en Colombia 1.800 familias al mes de los estratos altos se divorcian y 150 personas se suicidan por lo que se conoce de pobreza oculta? Conozcamos la historia de Roberto Torres. Nos ayuda a entender un poco este tema que aún es desconocido. Según la Fundación Colombia Comparte, 1.800 parejas de estratos altos se divorcian y 150 personas se suicidan cada mes en el país, por lo que los expertos llaman pobreza oculta, invisible o vergonzante. Roberto Torres, quien creció en una familia acomodada, fue profesor de las más prestigiosas universidades, viajó por el mundo y quizás lo tuvo todo, aquí nos cuenta parte de su historia. Muy frágil esa línea entre el tener y no tener, entre el que antes tenía y hoy en día no se tiene. Y el tema es que básicamente las personas que antes lo teníamos todo y hoy en día no lo tenemos, en un principio no sabemos que estamos dentro de ese espectro de familias vergonzantes o de pobreza oculta. Tratamos de apretarnos al máximo, se venden los carros, se venden las casas, todo en pro de seguir con comodidades, especialmente para nuestra esposa y nuestros hijos. Es un tema complicado porque es un tema que lo agobia a uno, le afecta a uno emocionalmente, y de un momento a otro ver que ni siquiera puede uno cumplir con sus compromisos familiares, no puede cumplirle uno a sus hijos. Eso genera obviamente un tema de una disfunción familiar. Empezar en una reunión donde le van a decir a uno: oye, ¿y por qué ya no tienes ese sueldo? ¿Por qué ya no tienes carro? ¿Por qué ya no vas al club? ¿Por qué ya no juegas tu deporte favorito? ¿Por qué ya no vas de viaje? ¿Por qué ya no salen de viaje al exterior? Esa crisis económica generó que mi matrimonio se terminara. Fue una decisión que en ese momento se tomó de parte de ella, y mi matrimonio pues, se acabó después de 18 años. Lo primero es aceptar que a uno le pasó, es conocerse a sí mismo, es poder uno decir: esto me pasó, no soy el único, tengo que aceptarlo y puedo salir adelante. Y tranquilos, lo más importante es tener conciencia de lo que está pasando, pero también tener las ganas de salir adelante, tener resiliencia. No importa cuántas veces uno se caiga, sino las que uno se levante. Pero en los peores momentos de la vida siempre aparece una luz al final del túnel, dice Carolina Ruiz. La Fundación Colombia Comparte nació hace 5 años a raíz de ver una población y unas familias que no tienen ningún amparo cuando entran en crisis económica. Estas familias llegan a esta situación por diversas causas. Una es desempleo, otras son malas decisiones que se toman, otras son enfermedades que hay en la familia y acaban con los recursos económicos. Otra es alcoholismo, juego, y de un momento a otro, así en un segundo, pues quedan sin absolutamente nada. Aquí lo que nosotros tratamos de que las familias vean y lo que nosotros les damos es luces. O sea, hay esperanza, se puede trabajar, hay oportunidades. Nosotros les estamos ayudando dentro de un programa que manejamos de desarrollo empresarial en su parte laboral y en su parte emocional. La fundación admite personas del estrato 4, 5 y 6
llamados pobres vergonzantes, que son quienes tenían una buena situación económica y hoy en día no la tienen. Es una fundación ocupacional. Estas son personas altamente capacitadas que la vida les dio la vuelta y lo que hacemos es empoderarlas nuevamente y que ayudarlas a generar un emprendimiento y que vuelvan a salir adelante. Las cifras por separación y por las condiciones económicas son alarmantes, pero en los núcleos familiares hay algo peor. Y a nivel de suicidios por situación financiera, estamos hablando de 8 suicidios mensuales y de 150 a nivel nacional. Es una estadística supremamente alta. Sí queremos hacer la invitación a las personas que tengan esa capacidad de generar empleo, a esas empresas para que se contacten con nosotros para poder generar empresa, para poder construir país, que eso es lo que más nos interesa. Al ayudar a estas familias no estamos ayudando a una sola familia. Esos emprendimientos que necesitan de financiación organizado mediante la fundación que van a generar empleo, van a construir un empleo formal. Y el fenómeno de la pobreza oculta es de esos que se vive y se siente en el país. Aún no se ha categorizado y no existe entre los estudios y análisis formales, pero es una realidad y se describe como vergonzante. Así se vive la pobreza oculta en nuestro país. La pobreza oculta es un fenómeno que se identifica cuando una persona o familia que tenían alto poder adquisitivo cambia los hábitos de compra y consumo por circunstancias como el cambio de trabajo con menor remuneración, bajos ingresos o pérdida de empleo de uno de los integrantes del núcleo familiar. La pobreza está asociada a personas que no tienen bienes durables para guardar riqueza, que presentan falta de liquidez y la posibilidad inmediata para procurarse unos ingresos en el día a día. También se conoce como pobreza vergonzante porque estas personas no aceptan su condición. Podríamos decir que es un fenómeno cultural, psicológico que enfrentan estas personas. Es un fenómeno reciente, todavía en el país no hay mediciones, tampoco en las grandes ciudades hay mediciones sobre este fenómeno, pero sí se logran identificar sobre todo en los estratos 4, 5, en donde hay unas condiciones estructurales bastante buenas, pero que la gente, por fenómenos que tiene de pérdida de empleo y en pérdida ya larga de empleo, pues van teniendo circunstancias en donde ya no van pudiendo ni siquiera adquirir la canasta de bienes básica para vivir. Es muy probable que en el marco de la coyuntura, con el aumento del desempleo y la creciente desigualdad, la pobreza oculta haya aumentado igualmente. Si bien no se tienen cifras exactas de este fenómeno en particular, el descontento social, las manifestaciones y las demandas por ayudas y mercados han puesto en evidencia que se atraviesa por una situación compleja que aún no se conoce del todo. Por ejemplo, en la última encuesta realizada por los programas Cómo Vamos, la encuesta Mi Voz, Mi Ciudad, que busca medir las percepciones sobre la calidad de vida en el marco de la pandemia, reveló que en la mayoría de las ciudades medidas, la percepción de pobreza subjetiva se encuentra por encima del 30%, esto en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Y hay ciudades como Quibdó, Barranquilla y Buenaventura que superan el 40% de una percepción o una autopercepción de pobreza. La identificación de estas personas es la dificultad y estudiarse una solución posible para esto pues es muy difícil. Lo primero que habría que pensar es que así ellos no califiquen para las ayudas, tampoco lo están buscando porque no están aceptando su situación. Entonces debe darse un acompañamiento y una asesoría de una reestructuración, digamos, de su vida financiera completamente, laboral también, porque seguramente no estarían dispuestos a hacer ciertas funciones o ciertas labores que podrían hacerse para recibir algunos ingresos, podrían vender algunos de sus bienes para tener más liquidez. Actualmente los gobiernos locales y el nacional están implementando medidas de choque para llegar a los hogares que más lo necesitan. Por ejemplo, se creó el programa de ingreso solidario que ha permitido cubrir a varios de millones de colombianos que no estaban en las bases de datos, por ejemplo, de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de Colombia Mayor, entre otras. Si bien, por supuesto, todavía hay una cantidad de retos
para ayudar a las familias y a los hogares que en este momento se encuentran en condiciones difíciles, por ejemplo, en condiciones de pobreza oculta. Se están implementando todas las medidas posibles y pues se nos viene un reto importante para el próximo año, sobre todo que se estima que la pobreza va a seguir aumentando. Podríamos asumir que estas personas difíciles de identificar deben estar pasando algunos momentos bien difíciles, angustiosos, y que este tipo de pobreza debe haberse incrementado durante este periodo. Sin embargo, considero que la pandemia puede ser un hecho que de pronto les permita enfrentar la situación, por lo que es una situación que ha sido común a todos, y de pronto desde el punto de vista de vergüenza o de temor a enfrentar esta diferencia de estatus ante la sociedad puede darse como excusa o como motivación para dar este paso y poderla enfrentar. Y estamos hablando que la pobreza oculta es un fenómeno que se acerca a estudios orientados a la pobreza multidimensional. Queremos analizar este panorama que es preocupante y debe ser atendido para que las familias se liberen del yugo de no tener dinero y puedan atender a sus necesidades básicas. Vamos a hablar en estos momentos con el doctor César Caballero, quien es el director de Cifras y Conceptos. Además, estudia los temas estadísticos y sociodemográficos de las problemáticas que vive el país. Muy buenos días, doctor César, ¿cómo está? Camila, muy buenos días. Queremos iniciar preguntándole quiénes llamamos pobres o a quiénes se consideran pobres. En Colombia hay varias maneras de medir la pobreza. Una es por ingresos, que es la que ustedes han referido, y en promedio estamos hablando no necesariamente de los 230.000 pesos, porque eso es, se supone que cada hogar puede tener 2 personas ganando un ingreso. La idea es que la línea de pobreza en Colombia está para un hogar de 4 personas cerca al millón de pesos. Y se supone que una sola persona o 2 personas podrían tener ese ingreso. Pero también hay pobreza por acceso, que es la pobreza más antigua que se mide en Colombia desde el año 73, que es necesidades básicas insatisfechas. Entonces hay unas personas que se consideran pobres por acceso. Ya volvemos nuevamente con el doctor César Caballero, quien es el director de Cifras y Conceptos. Ya lo tenemos de nuevo aquí en Bien Dateado. Volvemos nuevamente con usted, doctor César. Hay 2 tipos de pobreza, una por ingreso y otra por acceso. Entonces, tenemos un tipo de pobreza por ingreso y otra por acceso. La de ingreso está vinculada al mercado laboral y la de acceso a los bienes que tengan las personas, particularmente la vivienda. Los pobres vergonzantes o la pobreza oculta sale de la mezcla de estos 2 instrumentos que en Colombia se hace desde finales de los 90 con base en la encuesta de calidad de vida y en los datos del NBI. Y es un fenómeno que es bastante preocupante y que se profundiza cuando hay crisis económica y cuando el desempleo aumenta. Doctor César, si bien la pobreza oculta no es tomada como una variable por entidades oficiales como el DANE, pero ¿qué características demográficas y socioeconómicas se acerca para describir este fenómeno? Sí, son particularmente personas o grupos de familias que recientemente dejaron de ser pobres y que están en condición de vulnerabilidad porque la economía estaba creciendo y habían logrado buenos empleos o empleos mejores de los que tenían antes. Lograron acumular algo de capital, digamos, físico, como una moto o de pronto un pequeño lote o alguno de estos temas o una vivienda, y de pronto porque el mercado laboral se estrecha, pierden su empleo, entonces siguen teniendo la moto, pueden seguir teniendo una pequeña vivienda, pero tienen problemas para pagar los servicios públicos. Entonces la pobreza oculta ahí es que se nota. El DANE tiene cómo identificarla porque tiene los datos sobre mercado laboral, NBI y la encuesta de calidad de vida, y en un cruce de eso, por eso se pueden hacer unas estimaciones que si bien no son oficiales, sí nos dan una idea de que en el contexto, por ejemplo, que estamos viendo ahora, de alto desempleo, la pobreza oculta va a ser muy alta. Doctor César, ¿existen cifras detalladas o datos que haya podido estudiar acerca de quienes padecen la pobreza oculta y más en estos momentos de pandemia? ¿Ha aumentado las cifras? Sí, las cifras están aumentando. Como le digo, cuando uno mira los datos de desempleo, uno está encontrando que son personas que son educadas, que han terminado el bachillerato y muchos de ellos con título universitario,
después de un periodo de 5 o 6 meses de estar desempleados sin recibir ingresos, estas personas inmediatamente caen en lo que se denomina la pobreza oculta, que si bien pueden tener una vivienda con las condiciones dignas, no tienen los ingresos suficientes, por ejemplo, para su alimentación, para pagar los servicios públicos, para pagar la administración, el transporte. Y eso, obviamente, Colombia lo experimentó en el año 98-99 con la crisis que vivimos, y hoy ya lo estamos experimentando, y es la primera que aumenta, la pobreza oculta es la primera que aumenta. ¿Por qué es tan difícil que las personas que ocasionalmente hacen parte de los estratos 4 y 5 puedan encajar en los programas y ayudas que tiene el gobierno, que además este es una situación parecida a la pobreza en ciertos ámbitos comparada con la pobreza o las familias de estratos bajos? Sí, básicamente porque los programas de la red de protección social que ha montado el Estado colombiano está pensada en identificar la vivienda de las personas y no necesariamente individualmente a las personas. Entonces, cuando usted vive en una vivienda de estrato 3 o 4, el Estado considera que usted no necesita subsidios. Si usted vive en una vivienda de estrato 1 y 2, el Estado considera que usted necesita subsidios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando usted pierde su empleo y Estamos en comunicación con el doctor César Caballero, director de Cifras y Conceptos, quien está hablando de la pobreza oculta, el fenómeno que ataca a miles de familias de los estratos medio y medio altos de nuestro país. Volvemos nuevamente con el doctor César Caballero, quien nos está respondiendo acerca del por qué las familias de estrato 4 y 5 no reciben estas ayudas del gobierno nacional. Volvemos con usted nuevamente, doctor César. Sí, señora, como le digo, la pobreza está medida en la red social de protección que tiene el Estado colombiano, está hecha para identificar las casas de las personas. Entonces, si usted vive en una casa de estrato 1 y 2, el Estado considera que usted necesita ayuda. Pero si usted vive en una vivienda de estrato 3 o 4, el Estado considera que usted no necesita ayuda. Si usted pierde su empleo, pues el Estado por lo menos sigue considerando que usted vive en viviendas 3 o 4, y casi que implícitamente el mensaje es: muévase de esa vivienda a una vivienda de estratos 1 y 2 y allá posiblemente la red de protección social lo cubra. Yo creo que ese es un problema de diseño de la política pública que hoy se expresa. Muchísimas gracias, César Caballero, quien es el director de Cifras y Conceptos, quien nos acompañó a esta hora en Bien Dateado. Gracias por aceptar la invitación. María Camila, muchas gracias y un feliz día. Y quédense conectados con la pantalla de Canal Institucional porque viene más información de servicio y también el bloque de preguntas y respuestas. La pobreza oculta, ante todo, es un concepto y tiene que ver con la situación de personas que, si bien han tenido históricamente una condición de ingresos, unas condiciones de vida, llega un momento en que esas condiciones cambian y sus niveles de ingresos, aunque puede que tengan bienes, que tengan activos, pero no tienen posibilidades de generación de ingresos para su sostenimiento. Entonces no les alcanza lo que generan para mantener su nivel de vida. Es lo que llaman pobreza vergonzante también. Y lo vemos más que todo en los estratos medios y estratos altos. Es importante señalar que la pobreza oculta es un fenómeno que se ha identificado principalmente en hogares ubicados en zonas con mejores condiciones socioeconómicas, especialmente en estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Bogotá. La pobreza oculta afecta principalmente a población que cuenta con niveles de educación superior y que en general han tenido unas mejores condiciones de vida previas al empobrecimiento, lo que hace que esta pobreza adquiera el carácter de vergonzante, ya que quienes la padecen difícilmente se identifican como pobres y por lo tanto pues no acuden a los servicios sociales. No hay una forma de medición formal de pobreza oculta, pero sí podemos hablar de pobreza monetaria. El referente de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. El referente para el cálculo de esos tipos de pobreza es la línea
de ingreso. La administración distrital también ha hecho sus estudios propios, digamos que todavía no se cuenta con una medición oficial de pobreza oculta. Digamos que el distrito ha hecho 2 informes, uno en el 2013, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación, y en el 2019 liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social. Digamos que en este último lo que se hizo fue una adaptación del índice de pobreza multidimensional, pero con variables, digamos, que pueden, digamos, acercarnos a la medición de pobreza oculta, y a partir de allí pues se identificó que el 16% de los hogares del distrito, pues digamos que tienen riesgo de caer en pobreza oculta. Lo que nos ha permitido acercarnos a las características de estos hogares pues han sido principalmente esos estudios, y digamos que ya el acercamiento pues con las comunidades en las localidades donde se ha identificado pobreza oculta, y pues más el ejercicio que han hecho las subdirecciones locales de integración social, pues nos ha permitido tener como una inicial caracterización de las condiciones de estos hogares. Y quienes han sufrido una quiebra, ausencia de recursos económicos y la falta de dinero para comprar bienes de primera necesidad, saben la impotencia y la presión social, económica y mental que esto puede acarrear. Atentos al siguiente análisis. La pobreza oculta es una realidad para aquellas familias que antaño gozaban de numerosos recursos y hoy no pueden exhibirlos. Probablemente para aquellas familias que tenían un altísimo capital cultural, se relacionaban con los libros, con la cultura, con la literatura, con el arte, con las tertulias, y no pudieron, como élites desclasificadas, volverse editores o galeristas. Pero también para aquellas familias que no pueden desaforadamente caer en el consumo que nos consume y que sus vecinos sí exhiben. En ese sentido, vale la pena recordar que se requiere de una ecología de la vida, máxime ante este confinamiento y ante estos tiempos de vacas flacas, no de despilfarro y no de precipitarse desaforadamente a captar las ofertas de objetos que para nada necesitamos. Una persona o una familia con las características antes planteadas sin duda puede llegar a experimentar diferentes problemáticas a nivel psicológico. La primera de ellas puede ser que empiecen a sufrir de altos niveles de estrés al pensar en cómo poder suplir esas necesidades más básicas, por supuesto, pero también al pensar en cómo poder cumplir con todos aquellos compromisos o obligaciones contraídas con el mundo exterior, ya que la sociedad no sabe y no están enteradas de la compleja situación por la que están atravesando y por ende continúan exigiendo el cumplimiento de dichas obligaciones, puede ser. Asimismo, si los sentimientos de zozobra continúan y asimismo el miedo irracional por el rechazo o por el qué dirán, esto puede acarrear una problemática mucho más compleja, como lo puede llegar a ser empezar a presentar ataques de pánico, un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión. Por ende, la familia o la persona que esté atravesando esta situación, lo primero que debe hacer es acudir a su red de apoyo más cercana, como lo es su núcleo familiar, su familia más cercana, sus padres, tíos, hermanos, por supuesto sus amigos también más cercanos. El acudir a ellos les va a permitir primero verbalizar todo aquello que les preocupa, hablar con su familia, les va a permitir sentirse acompañados y apoyados por ellos. Una persona que se siente acompañada y apoyada deja de experimentar esos niveles de preocupación constante y eso lo que permite es que pueda dilucidar las pequeñas situaciones que por supuesto pueden mejorar
empezar a mejorar la situación actual. Una de las trampas actuales es el consumo que nos consume. Aquellas personas y familias que se lanzan desaforadamente los días sin IVA a comprar electrodomésticos que no se necesitan. Es importante reconocer que durante esta pandemia, durante este confinamiento, hemos reconocido o hemos visto cantidad de objetos, de ropa, de zapatos, de joyas, de perfumes que no necesitamos. Entonces, ¿para qué comprar más? ¿Para qué caer en la trampa de las nuevas tarjetas de crédito o de las nuevas ofertas de los almacenes en cadena que no hayan cómo mostrar sus promociones electrónicas para desengüesarse de sus objetos? No hay que caer en esa trampa. Se requiere justamente de una ecología vital que permita vivir con los que se tiene y gozar con ello sin la ramplonería de exhibir lo que no se tiene. Muchos creemos que ser pobre es no tener dinero, pero esto tiene múltiples asociaciones y significados. Por ejemplo, pasar necesidades al punto de no tener que comer son consecuencias de la pobreza oculta. A lo largo del programa hemos estado hablando de este fenómeno, queremos encontrar soluciones y un bienestar común. Por eso en nuestro bloque de preguntas y respuestas los invitamos ya a que envíen sus preguntas a través de Facebook Live, canal institucional, o enviarnos una corta nota de voz a nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, que ya nuestro experto segundo invitado las va a responder. Es el doctor Camilo Rodríguez, quien es el rector del programa de desarrollo de la Fundación Colombia Comparte. Muy buenos días, doctor Camilo, ¿cómo está? Hola Camila, muy buenos días y muy buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias y gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a leer ya la primera pregunta que nos llega a través de nuestro Instagram, @institucionaltv. Es la siguiente. ¿Por qué pasa esa situación? ¿Por qué pasa esta situación? Nos preguntan. Pues yo creo que es una realidad que estamos viviendo desde hace muchos años acá en nuestro país. En principio asociado a que las personas llegan a una cierta edad y dependiendo de esa edad a la que están llegando ya no son, llamémoslo así, laboralmente activos, pero sobre todo hoy estamos viviendo una situación muy particular alrededor de todo lo que se nos está generando con la pandemia, pero no solamente por la pandemia, desde antes estamos encontrando este fenómeno de la pobreza oculta, sobre todo con una agravante y es que son personas, y por eso el mismo nombre que se les da de vergonzantes, no son capaces de manifestar la situación que están viviendo y pedir ayuda, porque en muchas ocasiones la familia les da la espalda y los mismos amigos. Porque esa es una problemática, como usted nos los menciona, desde hace mucho tiempo, no está categorizada o no está relacionada con los estudios y análisis formales. Yo pienso que, así como nos lo explicaba el invitado anterior de ustedes, el doctor César Caballero, pues es algo que no se tenía de alguna manera medición. Y, por ejemplo, lo estamos viendo hoy en día con todas las medidas que el gobierno ha desarrollado alrededor de la pandemia, donde, por supuesto, se orienta ese apoyo inicial a la sociedad o a las familias más vulnerables. Y nunca se había tenido en cuenta el impacto social y económico que se pueda estar generando alrededor de lo que estas familias de estrato 3, 4, 5 y 6 puedan estar viviendo. Vamos a responder otra pregunta a través de nuestro Instagram, @institucionaltv, que nos las hace a esta hora nuestro televidente. Es la siguiente: ¿cómo podemos ayudar a la gente que está sufriendo esta pobreza oculta? Pues muy buena pregunta, María Camila, y muchas gracias, porque hay algo importantísimo con estas personas, son personas que están viviendo una situación puntual, yo lo llamaría de esa manera, y obviamente son personas que tienen una trayectoria profesional, tienen un desarrollo
académico, que definitivamente lo que debemos buscar es cómo aprovechar todas esas capacidades que tienen las personas a través de apoyo a programas, como por ejemplo el que está desarrollando la Fundación Colombia Comparte. Y la mejor manera es, ¿qué es lo que hace la Fundación? Generar programas ocupacionales que ayudan a que la persona salga de esa situación transitoria a través de desarrollo de acompañamiento de emprendimiento, a través de acompañamiento para la búsqueda de empleo. Entonces, la mejor manera de buscar es tal vez vinculándose a proyectos como el que tiene la Fundación, tal vez desde el punto de vista económico o apoyo, apadrinar a algunos de estas personas con su emprendimiento y ayudándolos a sacar adelante sus ideas de negocio. Sabemos que esta incluso es denominada como una pobreza avergonzante. Las personas no quieren mencionar que están pasando esta difícil situación. ¿Cómo podemos identificar una familia, una persona que está pasando esta situación? Uy, María Camila, esa es una pregunta muy difícil. ¿Por qué? Porque no es fácil. O sea, digamos, la experiencia que tenemos es que puede que nuestro vecino, la persona que está en un piso abajo, está viviendo esta situación, pero por esa misma situación, digamos, de nuestra sociedad, quieren tratar de mantener, digamos, la apariencia hacia afuera, tratando de mantener los mismos niveles de vida. Pero yo creo que empieza uno a identificar ciertos comportamientos, por ejemplo, el más típico, y es cuando empezamos a tener las asambleas de los edificios, son las personas que empiezan a figurar como deudores morosos, pero digamos que es muy difícil la identificación. Yo creo que ahí lo más importante es concientizar a las personas o concientizarnos que cuando estemos viviendo esa situación no nos encerremos y tratamos de buscar ayuda de la mejor manera. Vamos a leer un comentario que nos llega a través de Facebook Live, Patti Vanegas. Es el siguiente. Yo estoy así y la familia del exterior me manda dinero. Arrendé el apartamento donde vivía y me separé. Es una situación difícil. ¿Cómo podríamos ayudar a Patti en esta situación, doctor Camilo? Pues mira, María Camila, yo le diría a Patti lo siguiente, debemos buscar soluciones, digamos, de raíz, porque el hecho de que alguien nos está apoyando, digamos, con dinero o con otras ayudas, pues lo único que va a hacer es, digamos, calmarme esa situación provisionalmente. La mejor manera es poder acercarnos hoy en día el tema de emprendimiento es una realidad y es una solución que definitivamente está ayudando al país. Yo le diría a Patti tratemos de explorar esas actividades que te generan pasión y busquemos la manera de que a través de algún programa, bien sea del gobierno, una entidad privada o la misma fundación, busquemos desarrollar emprendimientos que te ayuden a a solucionar ese tema económico en el mediano plazo también. Escuchemos esta nota de voz que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué pasa si nos toca dejar a nuestros padres por no tener nada? Dios, ¿qué pasa? Yo lo que creo en eso es que uno siempre, digamos, primero, no entrar en la desesperación, tratar de buscar alternativas para no llegar a esas instancias que nos menciona la persona que nos deja el audiovoz. Siempre hay opciones, siempre hay mecanismos que pueden ayudarnos a generar ese ingreso, bien sea a corto plazo, pero con una visión de que sea una solución a mediano plazo. Lina Paola Torres a esta hora participa a través de nuestro Facebook Live. Las ayudas del gobierno no aplican para ciertas familias, no tenemos cuentas del Sisbén o son muy altos los puntajes, ya que tener televisor, nevera y lavadora es ser rico en este país. Triste y lamentable. Sí, es muy cierto y por eso también lo veíamos con el invitado anterior, que todas las ayudas van muy orientadas a los estratos, o bien sea que geográficamente estén clasificados de alguna manera o por los ingresos económicos. Entonces ahí es donde salen programas como los de la Fundación, programas como otras entidades que nos van a ayudar a aprovechar y desarrollar esas capacidades que tenemos como persona y como profesional para montar un emprendimiento y generar empleo, generar una solución. Acá, digamos que no nos tiene que dar vergüenza
empezar a trabajar lo que se considera el autoempleo, y es empezar a buscar mecanismos que me generen los ingresos para resolver mis situaciones particulares o personales, y con el tiempo proyectarlo para que yo empiece a buscar que ese acompañamiento o ese autoempleo que generé empiece a ayudar a otros a través de emprendimientos y generación de empleo. Estamos hablando en Bien Dateado sobre el fenómeno de la pobreza oculta y nos llega más participación a través de nuestro Instagram, @institucionaltv. Nos mencionan, ¿cómo afrontamos emocionalmente esta pobreza que está tratando hoy en el programa? Es un punto, digamos, muy importante porque, como lo mencionaba anteriormente, en muchas situaciones, cuando uno llega a esta circunstancia, lo que encontramos es que los amigos nos dan la espalda, la familia también se trata de alejar. Siempre busquemos algún escenario en donde podamos encontrar ese apoyo, donde no nos estén juzgando, porque yo creo que lo más grave para todos es que nos sentimos juzgados. Acudamos a esos espacios donde podamos desahogarnos, buscar una ayuda, buscar una orientación, porque lo peor que podemos hacer es encerrarnos en nuestra realidad y tratar de resolver la situación mentalmente. Busquemos apoyo. Créanme que hay muchas instituciones que nos pueden acompañar, por lo menos para sentir ese apoyo y que nos permita desahogar. Lo peor que uno puede hacer es guardarse todas esas situaciones que está viviendo, porque eso genera mucha más angustia. Claro que sí, ese es el objetivo de nuestro programa de hoy, despertar la solidaridad que nos representa a nosotros los colombianos y por supuesto encontrar un bienestar común. Vamos a escuchar una nota de voz. Gracias. Mira, mi pregunta es, ¿cómo se puede teniendo una pobreza oculta, sabiendo que tenemos un crédito hipotecario y las entidades financieras siguen y siguen y siguen aumentando los intereses, aún así comentándoles que no tenemos la disponibilidad todavía de poder pagar esto, pero siguen aumentando los intereses, sabiendo que les comentamos dicha situación? Sí, es una realidad que se nos presenta. Normalmente lo que nosotros recomendamos con las personas que estamos acompañando, por supuesto, es acercarse a esas entidades o digamos, sí, a esa empresa que está requiriendo, digamos, nuestra atención por alguna deuda, tratar de buscar o plantear algunos mecanismos, digamos, de acuerdo de pago, pero entonces ahí viene digamos, la pregunta, pero si no tengo los ingresos, ¿cómo genero acuerdos de pago? Busquemos generar ingresos de alguna manera. Yo estoy completamente seguro porque, digamos, durante la trayectoria que venimos desarrollando acompañamiento de emprendimientos, todos nosotros tenemos un don, todos nosotros tenemos una habilidad que podemos explotar, y lo peor que puede hacer es quedarnos estáticos esperando que la solución se resuelva solo. No busquemos asistencialismo, tratemos de indagar qué podemos hacer nosotros, qué habilidades tenemos, bien sea de manualidades, generar algún tipo digamos, de emprendimiento o aprovechar todo ese conocimiento que yo puedo tener para generar ingresos. Recordamos que pueden participar a través de nuestra línea de WhatsApp enviando sus pequeñas preguntas para poder emitirlas aquí en el programa. Nuestra línea está apareciendo ahí en pantalla, 312-487-0413. Vamos a leer otra pregunta que nos hacen a través de Instagram, @institucionaltv. El gobierno, ¿por qué no ayuda a esos mayores de estratos altos que no tienen qué comer? Como lo mencionábamos, respondiendo a una pregunta anterior, pues digamos que las políticas gubernamentales y, digamos, locales hoy en día no estaban contemplando esta situación. Hace unos años, pues digamos que no era tan crítica como hoy se está volviendo. Yo esperaría, digamos, que todo eso vaya cambiando en el corto plazo a través de nuevas medidas que el gobierno anuncie a nivel nacional o a nivel departamental. Sin embargo, yo insisto, hay muchos espacios a los cuales nosotros podemos acudir. Una de esas, digamos, es la Fundación Colombia Comparte, que tiene las puertas abiertas para poder escuchar esas situaciones particulares que cada uno de ustedes tiene, y de acuerdo a esa situación poder plantear alguna alternativa. Como les decía
decíamos al comienzo, la Fundación tiene un programa que se llama el Programa de Desarrollo Empresarial, que acompaña a las personas, no importa en qué nivel de desarrollo o qué nivel de angustia tengan, digamos, su situación, para empezar a generar esas ideas de negocio y si la tienen mucho más adelantada para poder acompañarlo para fortalecer esa idea de negocio y que se vuelva un emprendimiento. Fundación Colombia Comparte, por ejemplo, podría ser una alternativa y así seguramente va a haber muchas más en la localidad donde cada uno de ustedes viva. Claro que sí. Vamos a leer esta pregunta a través de nuestro Instagram, @institucionaltv. Llegan más y más participación ciudadana a esta hora en Bien Dateado. Es la siguiente: no tengo dinero, pero ¿cómo puedo ayudar emocionalmente a quienes viven esto? Soy psicóloga. Pues muchísimas gracias a la psicóloga que nos escribe. Sí, hay muchas maneras de ayudar y no necesariamente la económica. Yo siempre he creído que la parte económica es un pañito de agua tibia porque al final el dinero se termina. Si yo no genero ingresos, pues eso tarde o temprano se me va a devolver. ¿Qué podemos hacer como personas, como la psicóloga que nos comenta? Hay muchas maneras de trabajar de la mano de estas personas como voluntario. Nuevamente insisto, por ejemplo, el programa de la Fundación Colombia Comparte, además del programa de acompañamiento de emprendimiento, tiene un área de apoyo espiritual, tiene un área de apoyo emocional a través de un grupo de coach, todas voluntarias, que ayudan en ese acompañamiento a las personas. Entonces, a esas personas que quieran ayudar y no necesariamente el dinero es la solución, en este caso que estamos mirando hoy en día, yo les diría acérquense o contáctense con la Fundación Colombia Comparte, que ahí están súper interesados en tener personas como la persona que nos acaba de escribir, con deseo de acompañar a las personas con esta situación de pobreza oculta. Carito Zuluaga Pérez a través de Facebook nos comenta: ¿qué otras entidades pueden generar apoyo además de Colombia Comparte? Mira, la población que se denomina pobreza oculta, hoy en día no son muchas las que están desarrollando, por no decir que ninguna más. Seguramente vamos a encontrar fundaciones o empresas que estén trabajando de esa manera. Yo les diría, digamos, si no están en Bogotá, en otras localidades, de pronto acérquense a la alcaldía y revisen si ellos tienen conocimiento de algún programa de acompañamiento, pero no es muy frecuente, por lo que hablábamos hace un momento. Casi todas las ayudas están muy orientadas a la población más vulnerable o los estratos, digamos, 1, 2 y 3. Entonces, digamos que no tengo conocimiento de alguna otra entidad que tenga un programa tan estructurado y desarrollado como la Fundación, pero estoy seguro que puede haber muchas más personas con esa intención de ayudar a estas personas que denominamos vergonzantes. Vamos a escuchar una nota de voz a esta hora en Bien Dateado. Muy buenos días. ¿Qué ayuda nos pueden brindar a las personas como nosotros, digamos yo, que me encuentro reportado en las centrales de riesgo? Nuevamente, digamos que siempre cuando pensamos en ayuda, encontramos dos opciones: la asistencial, que es cuando llegamos a fundaciones o entidades que nos ayudan económicamente con algunas necesidades muy puntuales. Lo más importante es el tema ocupacional. Yo le diría a esta persona que nos pregunta el estar reportado a las centrales de riesgo, lo único que me está limitando es poder acceder a créditos bancarios. Y en estas situaciones lo peor que uno puede hacer es seguir agrandando el hueco que uno tiene financieramente hablando, adquiriendo nuevos créditos. Yo insisto muchísimo, estoy seguro que todos tenemos una habilidad que podemos explotar y sobre esa habilidad empezar a generar ingresos de diferentes maneras. Otra pregunta a través de nuestro Instagram, @institucionaltv. Esa es la duda de nuestro televidente a esta hora. La pobreza no es vergüenza. ¿Cómo ayudarlos a afrontar esto? ¿Qué nos puede decir, doctor Camilo? ¿Qué tips y herramientas le podemos dar a esta persona para ayudarlos a afrontar esta situación? Pues mira, Camila, yo creo que es importante resaltar varios de los puntos que hemos mencionado. Lo primero que yo diría es tratar de calmarse. Es muy sencillo decirlo, pero cuando uno está angustiado definitivamente no piensa claramente o empieza a tomar decisiones incorrectas.
calmarse un poco, mirar el panorama, ver realmente qué tipo de situaciones o de soluciones puedo yo tener. Lo segundo es no quedarse callado, hay que buscar ayuda de diferentes maneras, buscar ayuda desde el apoyo para la creación de emprendimiento, buscar ayuda desde el punto de vista espiritual, independiente del credo que cada uno de ustedes tenga, siempre tenemos apoyos de diferentes personas. Y el tercer tip que yo daría es eh, rodearse de la familia, digamos, si uno está, digamos, si uno tiene su hogar, compartir la situación que está viviendo uno con su hogar. Nosotros encontramos que en muchas situaciones, bien sea el hombre o la mujer, esconde con su pareja esta misma situación que está viviendo porque le da pena y es lo peor que puede suceder. No estar solo. Yo diría que es el tip más importante, Mara Camila. Hemos estado hablando a lo largo de este bloque que el emprendimiento es una alternativa para salir de la pobreza oculta, pero ¿cómo podemos fomentar estas labores que impulsan el crecimiento profesional y empresarial de las personas? Mira, Marca, mira, yo pienso, y perdón que digamos, lo insisto mucho, cuando tenemos pobreza oculta, estamos hablando de familias vergonzantes, digamos, de unos estratos socioeconómicos que han tenido una oportunidad de educación y de trabajo profesional. Aprovechar esa experiencia que se ha adquirido, ese conocimiento y poder empezar a generar emprendimientos. El gobierno mismo nos está diciendo que, y muchas instituciones, que el emprendimiento hoy en día genera más del 90%, o las pequeñas empresas, más del 90% del empleo en nuestro país. Eso quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad, como le decía en un momento, empezar poco a poco, no hay necesidad de estar pensando en el macroproyecto desde el comienzo. Empecemos poco a poco, empecemos en la acción y eso, digamos, que nos va a ir llevando en el camino de ir fortaleciendo o saliendo de esa situación que estamos viviendo y más adelante poder ayudar a otros. Ya para ir terminando este bloque de preguntas y respuestas, vamos a escuchar una nota de voz de nuestro televidente a través de nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días. ¿Qué ayuda nos pueden brindar a las personas como nosotros, digamos yo, que me encuentro reportado en las centrales de riesgo? Bueno, ya habíamos escuchado esta pregunta, pero vamos a recordarle a nuestro televidente qué podemos hacer en este caso cuando están en una central de riesgo. No, pues, sí, yo creo que para él y para muchos de los que están en las mismas situaciones, en el caso particular, los podemos acompañar, podemos encontrar, digamos, ese camino de desarrollo de alguna idea de negocio a través de, digamos, de metodologías muy probadas que tenemos nosotros tanto en la fundación como muchas instituciones del gobierno. Yo le diría es, acuda a su Cámara de Comercio, por ejemplo, indague sobre programas de acompañamiento para poder generar ideas de negocio o poder generar empleo. Empresas. Esa es la mejor alternativa. Como lo decía hace un momento, no sigamos pensando en que la solución es seguir buscando créditos o en el sector financiero o en otras alternativas mucho más costosas. Tratemos de buscar generar productividad alrededor de las herramientas que Dios nos dio. Otra nota de voz a través de nuestra línea de WhatsApp es la siguiente. Sí, muy buenos días, Ala. Lo que pasa es que yo soy de prácticamente adulto mayor. Tengo un puntaje del CISBEN de 3.48, algo así. No recibí ninguna ayuda, vivo en un barrio de estrato 2. Yo hipotequé mi casa, estoy a punto de perderla porque la tengo con una persona natural, no es con banco ni nada. Y pues me quedé sin trabajo porque yo era vendedora ambulante. Me gustaría saber dónde me pueden ayudar. Mira, a la persona que nos hace la pregunta, lo decía hace un momento, busquemos acercarnos a los organismos del gobierno, dependiendo, digamos, en qué ciudad está,
acérquese a la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía. Ellos hoy en día manejan programas muy interesantes y voy a poner particularmente el caso de Bogotá, pero sé que en otras ciudades hay programas similares. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Bogotá tiene programas de personas, no importa la condición académica o de edad, en donde nos van a orientar cuál es la mejor manera para poder yo recibir ese tipo de apoyo. Y yo insisto muchísimo, y perdónenme a los televidentes, no nos quedemos solamente en buscar ese apoyo económico o asistencial. Lo que les menciono, por ejemplo, los programas los de las Secretarías de Desarrollo nos acompañan si no tenemos conocimiento de algo, nos enseñan, digamos, ciertas habilidades para desarrollar productos y que nos permitan venderlos y generar ingresos. Doctor Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de preguntas y respuestas en Bien Dateado, hablando del fenómeno de la pobreza oculta. Nos acompañó el doctor Camilo Rodríguez, quien es el rector del programa de desarrollo de la Fundación Colombia Comparte, y gracias a ustedes por su participación. Gracias, María Camila, y a todos. Feliz día. Feliz día y quédense conectados con Canal Institucional Bien Dateado, porque vienen los clasificados y más consejos para ustedes y para su familia. La pobreza oculta es un fenómeno real que afecta a miles de familias de clase media y media alta, por eso requiere ser tratada e identificada. Aquí en Bien Dateado queremos orientarlos y que implementen estos consejos para vencer esta situación. El ser humano está acostumbrado a manejar unas máscaras que le dan estatus, alimenta su ego y de alguna forma le hace tener un rol social. Entonces, al tú perder el control y no tener ese poder dinero, pues definitivamente si tus bases son de aceptación y aprobación hacia los demás, obviamente te vas a sentir débil y mal. Entonces yo creo que es muy importante hacer conciencia situacional sobre la situación actual que uno está pasando y dejar un poco esa falta de humildad de alguna u otra forma que nos puede ayudar a pedir ayuda y saber pedir la ayuda, ¿no? Ojo, es muy importante saber que eso es circunstancial y no quedarse ahí, porque de verdad que hay mucha gente que de alguna u otra forma pues tiene este tipo de situaciones y se queda ahí. Entonces lo ideal es ser recursivo, pedir ayuda, reinventarse, pedir red de apoyo y hablar con la verdad, ser uno muy auténtico. El temor es por la pérdida del estatus social o de amigos. Las personas que no están en las buenas y en las malas con uno, pues no son amigos. Por eso a veces sobran dedos de la mano para decir quiénes son los amigos y quiénes son las personas que realmente nos dan la mano. Entonces creo que el temor tiene 3 pasos. El primero, reconocimiento. El segundo, tener conciencia situacional. Y el tercero, la autenticidad, como tú lo manejes. El primero, tener conciencia situacional. El segundo, restablecer y reorganizar gastos. El tercero, reinventarnos o montar unidades de negocio a partir de nuestra parte laboral. Cuarto, tener conciencia de ahorro más no de tacañez. Y quinto, desarrollar la humildad, porque creo que de alguna u otra forma estas situaciones lo que hacen es que nosotros nos volvamos personas mucho más sensibles y más humildes, y de alguna u otra forma aprender a tener alternativas y no entrar en parálisis por análisis, de tener muchas opciones y no saber hacia dónde tomarlas. Muy atentos, porque en Bien Dateado nos gusta brindarles ofertas de trabajo y de educación como cursos gratuitos para que se preparen como deseen. Aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. Aquí en Bien Dateado nos preocupamos porque encuentres ofertas de empleo y educación.
En Cúcuta Norte de Santander están en la búsqueda de una persona con aptitudes en temas de recreación de grupo. El Servicio Público de Empleo invita a los interesados a que apliquen para el cargo de animador. Los aspirantes deben contar con 1 año de experiencia en hábitos y estilo de vida saludables. La persona elegida para el cargo contará con un contrato de prestación de servicios y un salario al mes entre 1.500.000 a 2 millones de pesos. Si esta oferta te interesa, visita el sitio personas.serviciodeempleo.gov.co con los códigos 216376 y 161299. El Banco de la República abre su concurso de la banca escolar a la Banca Central 2020-2021 para estudiantes del último grado de bachillerato. Los aspirantes deben realizar un ensayo que responda a lo siguiente: ¿cómo influye en mis decisiones la política monetaria del Banco de la República? Al ganador se le otorgará una beca para estudiar economía en la Universidad del Rosario, entre otros premios. Si quieres conocer más información sobre este concurso y deseas participar, visita el sitio web www.banrep.gov.co/es/educa/banca-escolar. Esta oferta laboral solicitada en la Virginia Risaralda está dirigida para aquellos que hayan trabajado en temas o áreas de servicio al cliente. La Agencia Pública de Empleo del SENA se encuentra en la búsqueda de un auxiliar en atención al cliente que cuente con 12 meses de experiencia, contestando preguntas en procedimientos y productos, manejo de devoluciones y cambio de mercancías. Los beneficios para la persona escogida serán un contrato a término fijo y un salario entre 877.803 pesos a 1 millón de pesos. Te invitamos a que apliques a esta oferta a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número 2870104. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Ojo, todos somos capaces y podemos ayudarnos a buscar un bienestar y no padecer este fenómeno. Gracias por aprender a nuestro lado todo lo relacionado con pobreza oculta. Ya saben que si tienen algún tema que quieren que hablemos aquí en Bien Dateado, nos pueden escribir a través de nuestro Gmail, biendateadotv.com. Nos vemos en la próxima con más información de servicio. Chao, chao. Feliz día.